El misterio de la Esfinge. Por Jorge Enrique Gudiño. El misterio de la Esfinge se refiere principalmente al enigma relacionado con la Gran Esfinge de Giza, la monumental escultura que se encuentra en Egipto. Este monumento ha intrigado a investigadores, arqueólogos y exploradores durante siglos debido a varias incógnitas que rodean su origen, propósito y significado. Se la representaba con cuerpo de toro, garras de león, alas de águila y cabeza de hombre, echada sobre su vientre, silenciosa y mirando hacia el oriente por donde sale el sol. El monumento de la Esfinge es una roca natural a la que hace tiempo se le dio forma de león. Sus dimensiones son de unos 73 metros de largo por 20 de alto y 19 de ancho. Está ubicada frente a la segunda pirámide del conjunto. La Esfinge de Gizeh se encuentra orientada con una gran precisión hacia el este. En las antiguas épocas, la Esfinge estuvo pintado de llamativos colores en su tocado, los ojos blancos con azules iris. Astronómicamente la Esfinge está relacionada con la constelación de Leo. La Esfinge la mira de frente. Cuando los ojos de la Esfinge se alinean con la estrella Regulus, el corazón de León, entonces comienza un nuevo ciclo del equinoccio. El significado simbólico de la Esfinge está en la relación con su forma y los elementos. El cuerpo de toro representa la estabilidad y está relacionado con el elemento tierra. Alas de águila, relacionado con los altos ideales y el elemento aire. Cabeza de hombre, relativo a la inteligencia, con el poder captar las ideas y con el elemento fuego transmutador. Garras de león, relacionado con la furia de la aprehensión, de empoderamiento en medio de las turbulencias. Relativo al elemento agua. Uno de los mayores enigmas es sobre su antigüedad y los constructores. Generalmente se atribuye a la época del faraón Khafre, que reinó durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Algunas nuevas investigaciones han propuesto teorías alternativas que sugieren una antigüedad mucho mayor, e incluso especulaciones sobre una posible conexión con civilizaciones aún más antiguas. En el Museo del Cairo hay una esquela del Inventario que dice: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. Dando a entender que cuando Keops gobernaba, ya existía la Esfinge y que Keops instaló el templo de Isis detrás de la casa de la Esfinge. Efectivamente, la Esfinge está relacionada con la Atlántida, específicamente con la última isla Poseidonis que se hundió en el año 9504 antes de nuestra era. En tiempos de Poseidonis, ya existía la Esfinge en África. La Esfinge, que estuvo semi-sumergida en el mar, en tiempos del diluvio. En la mitología, se creía que la Esfinge era un monstruo femenino al que se le atribuía rostro de mujer, pecho, patas y cola de león, y además tenía alas como un ave de rapiña. En aquella época estaba a orillas del mar del Sáhara, antiguamente llamado Mar de Tetis. En tiempos del faraón Kefren, por la cabeza se podía entrar y salir a través de un estrecho y angosto pasillo subterráneo de piedra, cuyo acceso estaba situado más lejos. Generalmente al frente de cada monumento se encontraba el templo, al que tenía acceso el pueblo. Solo los adeptos e iniciados podían ingresar al interior de la Esfinge en los ritos de iniciación. La Esfinge es el símbolo de los maestros constructores. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Aihawas ha negado rotundamente que hay pasadizos interiores, pero esta foto se ve al señor Say saliendo por la parte posterior de la Esfinge, diciendo que solo hay un pozo inundado. También hay una entrada en el lomo y otro en sobre la cabeza.
Durante el año 1987, investigadores de la Universidad Japonesa de Waseda localizaron una serie de túneles y cámaras dentro de la Esfinge. En 1995, mientras se renovaba un parqueadero situado a unos 300 metros de la Esfinge, se encontraron varios túneles que se dirigían hacia el fondo de la Esfinge. En 1996 se grabó un video para la Fox, donde se ve a Sayhawas en un túnel por una entrada al frente a la Esfinge a más de 29 metros de profundidad. Se constata que sí hay unos pasadizos que conducen hacia la Esfinge. En el desarrollo de la humanidad, podemos distinguir las siguientes eras astrológicas. Virgo del año menos 13.108 al menos 10.948. Subrazas atlantes, los arios cuyo epicentro fue Poseidonis, Atlántida. Leo del año menos 10.948 al menos 8.788. Antiguo predinástico Egipto. Construcción de la Esfinge. Cáncer del año menos 8.788 al menos 6.628. Predominó el matriarcado y el sedentarismo. Su epicentro fue la India. Géminis del año menos 6.628 al menos 4.468. Época de comunicación y lenguas. Retorno a Egipto, epicentro en Mesopotamia. Tauro del menos 4.468 al menos 2.308. Época minoica en Creta. Apiso Mentoe. Aries, del menos 2.308 al 148. El carnero de Amón-Ra. El imperio epicentro Roma. Piscis, del 148 al 2012. Misticismo, sacrificio, predominó el monoteísmo. Acuario, del 2012 al 4172. Aire, espiritualidad. Manetón de Sebenitos fue un sumo sacerdote del dios Ra en el templo de Heliópolis que vivió en la primera mitad del siglo III antes de nuestra era. Su excelente preparación académica, su fluidez a la hora de leer la escritura jeroglífica egipcia y su profundo conocimiento de la historiografía griega hicieron que escribiera multitud de libros. Su máxima obra fue Aegyptiaca, escrita en griego, sobre la historia egipcia. Manetón tuvo acceso a la biblioteca del templo de Ra en Heliópolis, donde era sacerdote. En su obra Aegyptiaca, escrita en el siglo II antes de nuestra era, determinó las fechas de los reinados, según los antiguos textos. Reinado de los semidioses 4.700 años, del menos 18.825 al menos 14.125. Reinado de los héroes 1.255 años. Del menos 14.125 al 12.870. Reinado de los reyes 1.817 años, del menos 12.870 al 11.053. Reinado de los 30 reyes de Memphis 1.790 años, del menos 11.053 al 9.263. Época de construcción de pirámides y de la Esfinge. Los reyes de Tis, 350 años, del menos 9.263 al menos 8.913. Reinado de los Chemsujor 5.813 años, del menos 8.913 al 3.100. Primera dinastía del rey Nemes desde el menos 3100. En Turín encontramos un antiguo papiro de 170 por 41 cms, descubierto en 1822 en Tebas, llamado Canon de Turín, que data del año 1290, época del rey Ramsés II, y Champollion lo tradujo. En él se encuentra una lista de reyes que dice, en un lejano pasado, Egipto fue gobernado por una serie de seres mitad hombres, mitad dioses, Chemsujor, los compañeros de Horus. La lista contiene los nombres de antiguos reyes y su tiempo de reinado desde hace más de 8.913 años. En el Museo de Nubia, en Asuán,
Hay un huevo de avestruz, encontrado en la tumba 96 en 1907, con un dibujo del curso del río Nilo y las siluetas de las 3 pirámides de la meseta de Giza. La datación se determinó que eran del menos 7000 años de la época del rey Nagar III. En el año de 1991, un equipo de la Universidad de Boston analizó la erosión que presenta la Esfinge, mediante ondas sonoras y se determinó que la erosión de 2 metros de profundidad sucedió entre el menos 5000 y el menos 7000. La Esfinge existía desde antes de esta inundación. Se dice que la distribución de las pirámides corresponde a las estrellas de la constelación de Orión. Midiendo el ángulo de desviación de la pirámide, contiene una desviación de 172 grados, pero actualmente la constelación de Orión es de 181 grados. Haciendo un cálculo retrospectivo de cuando estuvo la constelación en esa posición, corresponde a hace 12.500 años, en el año menos 10.480, en la era de Leo. La esfinge creció en animales diferentes, de ellos surgió luego una cabeza de apariencia humana, pero muda y terrible, y que este engendro corría, nadaba y volaba devorando y destruyendo lo que hallaba a su paso, hasta que Tot entró en ella, animó la insensata cabeza y entonces la bestia se echó, tomada, sobre su vientre. Hera envía a la esfinge a Tebas, para castigar a la ciudad por el amor culpable que sentía Layo por Crisipo, hijo de Pélope. La esfinge se estableció en una de las montañas al oeste de Tebas, y desde allí devoraba a todos los seres humanos que estuvieran a su alcance y atormentaba al país. Antes de comerse a los viajeros, les imponía acertijos imposibles de resolver, con la condición de que, si los respondían, no los devoraría. Todos fallaban en la difícil empresa, hasta que llegó Edipo. Edipo, significa pies hinchados o caminante, resuelve la pregunta de la esfinge referente al hombre, matándola después. Así, él partió hacia su gran prueba, su realización definitiva en manos de un destino cósmico inescrutable. Las preguntas de la esfinge eran, ¿cuál es el ser que anda primero con 4, luego con 2, y después con 3 patas y que se vuelve más débil según tenga más patas? Hay 2 hermanas, una de las cuales engendra a la otra, y ésta a su vez engendra a la primera. La respuesta al primero es el hombre, pues gatea cuando niño, camina de adulto y de viejo anda bastón. La respuesta al segundo son el día y la noche, pues el día en griego es femenino. La esfinge representa el buen gobierno, con la inteligente cabeza rectora de las subestructuras menos evolucionadas, impidiéndoles combatir entre sí y hacer daño a otros. La leyenda dice que, cuando el hombre la comprenda, en algún amanecer, la esfinge se arrojará al mar que la espera cerca de sus garras. Actualmente se ha secado el mar, formando el desierto, pero vendrá otra inundación. Y entonces, la inteligencia que es Darth Hermes, ascenderá con el primer rayo de sol, liberándose del mundo fenomenal y condicionado. Suscríbase a nuestro canal para mantenerse actualizado de nuevas publicaciones culturales.